En un mundo conectado, las poblaciones humanas se encuentran aisladas y reducidas a sus prejuicios políticos y religiosos a medida que pierden poco a poco la esperanza, y así complican la concreción de los objetivos del desarrollo sostenible. El miedo al fracaso, a la bancarrota, el miedo a la violencia y el miedo a vivir es latente y es, en parte, producto de un sistema educativo fracasado. La humanidad se desenvuelve en un mundo que el crecimiento se mide alrededor de la economía a expensas de la salud mental y calidad de vida de las personas. La educación ha perdido el camino y el propósito. En el tema educativo, todos tienen una opinión. De esta manera, diversas interpretaciones y propósitos se manifiestan de acuerdo a la forma que se considera es la necesidad y propósito de la educación. En lo que respecta a las políticas educativas, se manifiestan diversas definiciones en donde algunas se quedan cortas y otras se acercan más al meollo del asunto al insertar palabras como conflicto, competencia y procesos complejos. La crisis es la nueva normalidad, sea esta crisis política, armada, social o ambiental. Todas generan incertidumbre y por si eso fuera poco, son cíclicas. Por ende, planificar a partir de la incertidumbre es una necesidad fundamental para proceder con los propósitos de la sociedad. El no estar preparado se convierte en una amenaza más dentro de la crisis. La legitimidad de una estructura administrativa no necesariamente se asocia con la legalidad, pero sí se asocia con la confianza y la credibilidad. De esta manera, la legitimidad en una estructura se pierde cuando no se tiene la confianza de la población, lo que en consecuencia lleva a que no se empoderen de las ideas detrás de las estrategias y planificaciones que se construyen. Podría parecer que la planeación se enfoca directamente en la administración de los recursos humanos insertos en la burocracia. Así, la legitimidad se determina a partir de la capacidad del gobierno para mantener satisfechos a sus colaboradores. Esto sugiere la razón por la cual el presupuesto del Estado es invertido directamente en sueldos y salarios, dejando muy poca inversión para modernización y otros componentes de la planeación asociados al desarrollo. Existen planificaciones sutiles y ocultas que sugieren inacción por parte del gobierno, pero que, dentro de esta aparente falta de visión y ejecución, trazan esquemas que obedecen a intereses perversos. La arrogancia de la clase política y la persecución del poder sugieren que el control político y las soluciones técnicas no siempre van de la mano. Así, la legitimidad política imposibilita la efectividad de las soluciones técnicas, lo que propende en un fracaso de estas aun cuando presenten un financiamiento apropiado. Las políticas educativas buscan resolver problemas de décadas alrededor del asunto educativo, desde la descentralización, rendición de cuentas, calidad y empleabilidad, por mencionar algunos. Empero, en esa discusión, el ser no presenta cabida. Temáticas muy fundamentales han quedado por fuera de su enseñanza acertada, como es el concepto de la nación, cultura y sociedad. Las leyes y reglamentos son adecuados para los propósitos demagógicos y de éxito de gestión, pero el salón de clase y la cultura se encuentran diametralmente opuestos. Las políticas actúan por lo que se puede medir, lo que se puede tocar, lo que se puede celebrar. La deficiencia educativa y sus políticas no se encuentra solamente en el salón de clases, está además en el espíritu de la sociedad. El vivir deprisa en un capitalismo tardío lleno de satisfacciones inmediatas prohíbe la construcción de una nación en el mediano plazo. La educación se mide en éxito de gestión, pero este éxito no necesariamente está reflejado en la satisfacción de necesidades en el corto y medio plazo de los estudiantes. Y así, a partir de ir adoptando pedacitos de diversas políticas, programas y demás, la educación se ha convertido en un mosaico de objetivos en el que más sobresale es la adquisición de un título para continuar estudiando en el siguiente nivel y llegar al nivel más alto posible. Si la política se encuentra mal construida, los objetivos no serán adecuados y la metodología será ajena a lo que se persigue, produciendo resultados que no aportan al propósito inicial. Es necesario insertar la cultura y el ser en las políticas educativas para trabajar con la forma de pensar de la sociedad y no solo desde objetivos trazados desde esquemas que funcionaron en otra parte. Una política educativa nacional
trazada por hondureños que conocen su realidad y su manera de pensar, orientada a un país sin esperanza para recuperar un sentido y propósito por el cual intentarlo. La educación debe trascender hacia lo que necesita el espíritu de los hondureños para continuar existiendo e intentando salir adelante, y no como una educación encaminada a justificar el modelo de crecimiento económico. No obstante, para que cualquier política y gestión comience a tener sentido dentro de un esquema de desarrollo, se debe superar el obstáculo de la clase política y posteriormente de los intereses económicos ocultos. Así, se esclarece hacia dónde se ha encaminado la sociedad y rescatar lo funcional mientras se corrige el sendero de otros vicios. Ahora bien, para que esta premisa ancle, se debe superar el paradigma de la movilidad social de que la persona con éxito es aquella que tiene una educación superior. Es necesario abordar currículos múltiples abordando los intereses de la sociedad. Es necesario separar los esquemas educativos en objetivos estratégicos para que la educación presente un verdadero propósito de hacer crecer la nación a través de la formación de ciudadanos calificados y en capacidad de atender los problemas imperantes del país. Una educación con espíritu, con sensación de destino, con propósito de acción, una enseñanza que asista en la construcción de esperanza y curiosidad por sobrevivir en un mundo incierto. Una educación que enseñe a juzgar y eliminar la corrupción sistémica de la sociedad. Una educación que enseñe el orgullo por la tierra, por el cielo, por la vida. Una educación que no obligue a seguir estudiando para dar una sensación de logro. Así, la nación hondureña podría comenzar a comprender que no se necesitan miles de licenciados en administración que nunca emprenderán. Así la nación podrá comprender que no se necesita ser abogado para emprender. Así, la nación podrá comprender dentro de un verdadero concepto de solidaridad social, dejando atrás la política y promesas vacías que solo apuntan a instalar más la crisis, sumergiendo más en el miedo. En la política educativa hondureña es necesaria la esperanza, insertando un propósito para la existencia del ciudadano en el mediano plazo. Mientras la distracción política mantenga en sueños el criterio de las masas, la degradación social será tendencia. Enseñar desde la crisis. Aprovechar la oportunidad de enseñar desde la realidad para saltar del problema a la solución. De la crisis y el sufrimiento general podría surgir el sentido de la nación. Durante la crisis, el planeamiento es necesario para administrar los recursos de una forma eficiente y permitir que los objetivos se continúen logrando. A la vez, el concepto de crisis sugiere que una planificación rígida no puede funcionar en escenarios inciertos. Sin embargo, puede planificarse ante esa incertidumbre cuando los objetivos son trazados de manera concisa y abierta, considerando diversidad de posibles escenarios. La incertidumbre debe afrontarse con un acento de curiosidad al futuro para poder sembrar esperanza. Es posible planificar desde la crisis al modificar el planeamiento hacia escenarios flexibles, acotando a exigencias y escenarios que avalen modificación de criterios en tiempos cortos a partir de resultados. Pero, para lograr esto, se debe aterrizar en el criterio técnico y superar la ilusión del control político. Es necesario tener una previsión de lo que será el futuro tomado desde una aproximación a la realidad sin la consideración de prejuicios, promesas políticas y sendos sueños demagógicos. Las decisiones políticas tienen una enorme influencia en las políticas educativas. A partir de la pérdida de la legitimidad en las decisiones del Estado, la educación pierde su valor económico y social al asociarse con una pérdida de tiempo. Esto es particularmente siniestro, pues la educación es una inversión para la generación de capital humano. En Honduras, toda planificación se derrumba ante la improvisación y la corrupción, y a partir de esto, la credibilidad de la planificación es incierta a partir de recursos humanos y financieros disponibles y una curiosa duplicidad de funciones. La planificación desde la crisis es posible, es compleja debido a las limitaciones de recursos y capacidades, la incertidumbre y la necesidad de actuar con rapidez y flexibilidad para abordar los problemas. Se requiere una estrategia clara y realista que considere las prioridades y necesidades más apremiantes.
La implementación de políticas educativas en un Estado requiere medidas adicionales como la adopción de medidas para fortalecer la gobernanza y la transparencia en el uso de los recursos públicos. Es posible planificar políticas educativas en un Estado en crisis, pero se requiere una estrategia cuidadosa y una ejecución efectiva para lograr los objetivos deseados. Las políticas educativas de Honduras deben invertir en la restauración de los tejidos sociales, económicos, políticos y culturales de Honduras con un considerable sentido de curiosidad al futuro, esperanza. Esta es quizás la última oportunidad de una generación que cargará sobre sus hombros a los adultos productivos del presente. Esta es la última oportunidad de Honduras y de la humanidad.